En esta presentación vamos a hablar de un tipo de cimentación que son los pilotes. Como ya sabemos, un pilote es un elemento estructural utilizado para una cimentación que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo cuando éste se encuentra a una profundidad tal que hace inviable técnica o económicamente una cimentación más convencional, como pueden ser las zapatas o las losas de cimentación. Tiene forma de una columna colocada en vertical en el interior del terreno, sobre la que se apoya el elemento que le transmite las cargas y que transmite la carga al terreno por rozamiento del fuste con el terreno, apoyando la punta en capas más resistentes o por ambos métodos a la vez. Vamos a hablar cuando se utilizan este método. Esta cimentación se utiliza en las siguientes situaciones: cuando hay una capa de tierra débil en la superficie y que esta capa no puede soportar el peso del edificio o de la obra que vayamos a construir, por lo que las cargas tienen que pasar por alto esta capa y transferirse a la capa de suelo o roca más fuerte que se encuentran debajo de la capa débil. Otra es cuando un edificio o la obra tiene cargas concentradas muy pesadas, como en una estructura de gran altura o con mucho acero o algún material muy pesado, como puede ser un puente o un tanque de agua. Los cimientos de pilotes son capaces de soportar cargas mayores que los cimientos más usuales, como ya lo habíamos mencionado, las zapatas o las losas de cimentación. Este es un ejemplo, es una imagen de un ejemplo que aquí nos marca la carga que está transmitiendo. Este vendría siendo el extracto del terreno que no está apto para cimentación. Este es material débil, ya podría ser, no sé, tierra vegetal o algún otro material que no es apto para la cimentación. Aquí nos marca el rozamiento del fuste con la superficie lateral. Este ya sería el estrato firme, este ya es terreno firme. Ya es roca o terreno donde ya está apto que soporte nuestras cargas. Y esta es la presión ejercida de la punta, aquí en la marca. Estos son algunos tipos de pilotes. Aquí se puede apreciar que ya están hincados. Aquí se va a construir al parecer un muelle o un puente. En esta otra imagen lo está hincando aquí la máquina. Y si se puede apreciar que ya hay columnas sobre de los pilotes ya colocados, y estos son pilotes superficiales, son excéntricos, que están ubicados fuera de los ejes de las columnas y de las contratraves, ofreciendo ventajas sustanciales respecto de los tradicionales instalados a cielo abierto o antes del desplante de la edificación. Vamos a hablar de uno de los más usuales, que son los pilotes hincados, que se instalan usando martillos hidráulicos o diésel a una profundidad o resistencia determinada. Los tramos de los pilotes, tanto de acero como prefabricados, se pueden unir entre sí. Estos ya pueden ser como dice aquí, tanto de acero o madera, de cualquier material. Se pueden unir entre sí utilizando juntas de pilotes o mediante soldadura. Esto supone que los pilotes pueden hincarse a gran profundidad, hasta más de 80 metros. Y otro punto es en las variantes de pilotes hincados que utilizan concreto fresco. Tubos pesados de acero se hincan en el suelo hasta alcanzar una profundidad o resistencia determinada.
Una vez logrado, se introduce el concreto dentro del tubo por medio de una bomba, ya sea estacionaria o ahí depende de la concretera. Se coloca el refuerzo y se extrae el tubo. Se puede seleccionar varios diámetros y normalmente se aconseja al cliente sobre el tamaño óptimo dependiendo de las condiciones del suelo para reducir la longitud total y del costo. De esto ya se encarga la empresa que se contrate de mecánica de suelos o de geotecnia. Este es un ejemplo del hincado del pilote. Aquí primero tenemos la ubicación del elemento estructural. Aquí ya se puede apreciar el hincado en el suelo, una vez ubicado. Aquí de cerca se aprecia cómo pues la máquina da el golpeteo para el hincado del pilote. Y finalmente pues aquí ya se ve hincado, ya está introducido en la capa sólida del terreno. Un punto que se me hizo importante es lo que hablan las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Y pues aquí nos dice que la colocación de pilotes y pilas se ajustará al proyecto correspondiente, verificando que la profundidad de desplante, el número y el espaciamiento de estos elementos correspondan a lo señalado en los planos estructurales de nuestro proyecto. Los procedimientos para la instalación de pilotes y pilas deberán garantizar la integridad de estos elementos y que no se ocasionen daños a las estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamiento vertical y horizontal del suelo. Cada pilote, sus tramos y las juntas entre estos, en su caso, deberá diseñarse y realizarse de modo que resistan las fuerzas de compresión y tensión y los momentos flexionantes que resulten del análisis. Los pilotes de diámetro menor de 40 centímetros deberán revisarse por pandeo, verificando que la fuerza axial a la que se encontrarán sometidos con su respectivo factor de carga no rebasará la fuerza crítica del esfuerzo de preconsolidación definida por esta expresión. Esta expresión que tenemos aquí la vamos a sustituir donde K es el coeficiente de reacción horizontal del suelo. Aquí tenemos K, vamos a sustituir. D, ese vendría siendo el diámetro del pilote, el que nos marca el proyecto. E es el módulo de elasticidad del material que vamos a utilizar en el pilote, una vez definido. Y es el momento de inercia de la sección transversal del pilote. N es el número determinado por tanteo que genere el menor valor del esfuerzo de preconsolidación. L vendría siendo la longitud del pilote. Y FR, aquí la norma nos está marcando un valor de 0.35. Ese vendría siendo el valor a sustituir aquí en la fórmula. Los pilotes hincados a percusión se preferirá la manufactura en fábrica de tramos de pilotes a fin de controlar mejor sus características mecánicas y sus geométricas y también su curado. En pilotes de concreto reforzado se prestará especial atención a los traslapes en el acero de refuerzo longitudinal. Esto pues ya lo va a proponer el estructurista y ya se va a tener determinado en nuestros planos de nuestro proyecto, perdón. Esta tabla también la saqué de ahí de las normas técnicas complementarias que nos marca el número mínimo de pruebas de integridad para pilotes o pilas colados en el lugar. Esto es de acuerdo al artículo 139 del reglamento de construcción del Distrito Federal. Este vendría siendo el número de ensayos mínimos en porcentaje de total de pilas o pilotes. Y aquí ya nos
pues nos marca los tipos y el número de ensayos, ¿no? Esto sí es importante revisarlo en el reglamento de construcción porque nos habla del tipo de terreno que vamos a estudiar, y ya conforme a esto ya podemos determinar el número de ensayos. Algunas pruebas de carga en los pilotes, en este caso deben realizarse pruebas de cargas y se llevará un registro por lo menos de datos siguientes. O sea, este registro ya se tiene que tener, este estudio ya es previo. Y en el inciso A tenemos condiciones del subsuelo en el lugar a prueba. En el inciso B, la descripción del pilote o pila y datos obtenidos durante la instalación. En el C, descripción del sistema de carga y método de prueba. En el D, tabla de cargas y deformaciones durante las etapas de carga y descarga del pilote. E, representación gráfica de la curva asentamiento tiempos para cada incremento de carga. En el F, observaciones e incidentes durante la instalación del pilote y la prueba. Y en el G, por último, tenemos la representación gráfica de la curva de asentamientos de carga. Estos resultados los vamos a tener a partir de nuestras pruebas de carga. Aquí tengo un ejemplo de un hincado de un pilote. Les voy a mostrar un video. Bueno, aquí ya como resultado del proceso constructivo podemos ver cómo se raya el pilote para ver la
la distancia en la que fue hincado. Otro dato es que al hincar cada pilote se llevará un registro de su ubicación, su longitud y dimensiones transversales, la fecha de colocación, el nivel del terreno antes de la hinca y el nivel de la cabeza inmediatamente después de la hinca. Además se incluirá el tipo de material empleado para la protección de la cabeza del pilote, el peso del martinete y su altura de caída, la energía de hincado por golpe, el número de golpes por metro de penetración a través de los estratos superiores al de apoyo y el número de golpes por cada 10 centímetros de penetración en el estrato de apoyo, así como el número de golpes y la penetración en la última fricción de decímetro penetrada. Y bueno, como conclusión es que tengo que si el diseño de la cimentación prevé que la punta del pilote quede separada del estrato resistente y si dicho pilote se rechaza por daños estructurales durante su hincado, se deberá extraer totalmente y rellenar el hueco formando con otro tipo de pilote de mayor dimensión o bien con un material cuya resistencia y comprensibilidad sean equiparables con las del suelo que se reemplaza. En este caso también deberán revisarse el diseño de la subestructura y comportamiento del sistema de cimentación. Esto pues sería en caso de que se fracture nuestro pilote o las capacidades de carga no nos den un buen resultado. Pues se van a extraer los pilotes ya hincados y se sustituirá por uno de mejor material o mayor resistencia. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.